estudio que realizó Alternativas y Capacidades presenta los principales problemas de la relación entre la Secretaría de Educación Pública y las organizaciones de la sociedad civil que realizan proyectos educativos. En la investigación se analizaron 4 casos: el programa de formación continua de docentes, el programa de escuelas de calidad, el programa Constrúyete y los donativos que otorga la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. La relación entre la SEP y las organizaciones de la sociedad civil es una de las más difíciles para la ciudadanía. El sector educativo ha sido uno de los más impenetrables para la ciudadanía, para las propuestas, para el diálogo, para el debate público. Hay muchas organizaciones desde hace muchos años trabajando en el sector de la educación, pero no son tomadas en cuenta por la SEP. Yo creo que la sociedad civil interesada en estos temas está organizada. Existen ya bastantes instancias, desde el OCE, ¿no?, el COMIE, el ICE, ¿no? O sea, hay muchísimos. La gente está súper organizada, pero necesita como abrir la puerta, dialogar con alguien de la parte gubernamental que le dé como impulso. Todavía falta mayor interlocución entre estas organizaciones de sociedad civil y gobierno, ¿no? Porque ellos sí han puesto a debate muchas cosas, pero todavía no hay necesariamente, no se las toma en cuenta de forma real a la hora de diseñar la política pública. El gobierno mexicano da más recursos para las organizaciones de la sociedad civil y a su vez las organizaciones de la sociedad civil aportan más recursos para educación. Pero a pesar de esa aparente complementariedad, hay pocos espacios de relación, de colaboración y de cierta manera de participación ciudadana en temas educativos. Estamos trabajando con las escuelas normales, estamos trabajando con las escuelas de estas que pertenecen al rubro de escuelas de calidad, y estamos obviamente sirviendo a todos, a las escuelas particulares y a las escuelas oficiales. No sin antes decir que sin contar con el apoyo de las autoridades educativas federales y de la mayoría de las estatales. En el caso de Aleribi México, que tenemos un programa de fomento a la lectura en escuelas primarias, evidentemente de educación pública, sí es fundamental el poder contar con este donativo de la Secretaría, porque si no fuera con este recurso nos sería imposible tener este programa con la cobertura que tenemos. Y más allá del apoyo económico, que gracias a se puede lograr el propósito, es el trabajar de manera cercana y dentro del espacio escolar. Mientras en otros países la relación entre el gobierno y las organizaciones en educación es muy natural, en México la Secretaría de Educación Pública no conoce el trabajo de las organizaciones, no lo fomenta. Y lo que encontramos es que a las organizaciones les cuesta mucho trabajo empezar a trabajar en las escuelas, entrar a las escuelas. ¿Qué tan públicas son las políticas públicas? ¿Existen mecanismos para que las organizaciones participen en la política educativa o para que accedan a financiamiento público? El programa Escuelas de Calidad, por ejemplo, tiene varios mecanismos en sus reglas de operación para que las organizaciones puedan participar e incluso recibir financiamiento para proyectos innovadores que puedan ayudar a lograr los objetivos del propio programa. Sin embargo, vimos que de este fondo, que está incluso destinado en un numeral de las reglas de operación, no se ha dirigido ni un centavo para apoyar proyectos innovadores de organizaciones de la sociedad civil. En las ocasiones que hemos presentado una solicitud para obtener el donativo contra un proyecto que proponemos a la Secretaría de Educación Pública, sí es un proceso que es largo. Hay muchas idas y regresos al documento que se trabaja de manera cercana con las personas de la oficina de donativos hasta que finalmente queda una solicitud con la cual ellos se sienten como cómodos en el sentido que responde, por supuesto, al propósito del programa que se está presentando, pero sí se cuida mucho el cómo está desagregada y presentada para poder hacer la comprobación. Algunas organizaciones que por su cuenta están realizando capacitación a profesores
están siendo reconocidos, algunos de ellos, por las autoridades estatales para certificación de carrera magisterial de los maestros. En otros estados, un mismo programa puede ser no reconocido. Y esto tiene que ver con esta contradicción de la SEP, de no reconocer a las organizaciones como actores que capacitan con calidad a los docentes. No todos los que estamos ofreciendo servicios de capacitación docente y directiva, estoy de acuerdo que no todos tienen la misma calidad, como en todo, ¿no? Podríamos decir que hay instituciones patito. 28 años a nosotros nos respaldan en este ejercicio. Creo que es buena idea, pero lo que no es correcto son los criterios para hacerlo a nivel nacional. El no saber exactamente cuándo es bueno o cuándo es malo un programa de capacitación, cuando la misma SEP, los que ofrecen, los maestros verdaderamente ni siquiera quieren asistir. O sea, ahí sí hay una muy mala calidad y lo sabemos. Entonces no están indicadores claros, estándares claros en términos de quién es la persona o la institución adecuada para capacitarlas, ¿no? Se les han dado instituciones como universidades que en la vida se habían dedicado a esto. El problema que se desencadenó a partir del segundo año de ejercicio del programa es que la SEP no contaba, y todavía no cuenta, con un mecanismo para poder transferir los recursos a las organizaciones de la sociedad civil de una manera profesional, transparente. No hay un mecanismo institucional donde la Secretaría de Educación Pública reconozca el trabajo valioso de las organizaciones educativas en la educación pública y tampoco las promueva. Hay una terrible opacidad en términos de los proyectos, ¿no? No hay financiamiento para las organizaciones de sociedad civil, pero eso lo asigna el oficial mayor de la Secretaría de Educación. Ni siquiera tenemos claro qué montos, qué proyectos y qué resultados arrojan, ¿no? Entonces hay opacidad en todo el sistema. La transparencia en los procesos de dictaminación, saber quién están dictaminando, porque ni siquiera sabemos quién dictamina. Y además la rendición de cuentas, en términos de el por qué unos sí y otros no. Sí hay una gran preocupación por poder responder a la comprobación fiscal que se tiene que hacer, que va apegada con los resultados. Eso sí es como la preocupación y asumo que es por esta cuestión en la transparencia que se les exige para la aplicación de recursos, para que no haya cuestionamientos ni para la Secretaría ni para las organizaciones que estamos trabajando de manera cercana con ellos. Mientras la SEP o la Administración Pública Federal no tengan mecanismos transparentes e imparciales para que las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a esos recursos, como podrían ser publicación de convocatorias, que todos los recursos sean concursables, que se seleccionen los proyectos de acuerdo a los méritos y a los resultados, las organizaciones tendrán que acceder a ellos de manera discrecional, poco transparente, y su rendición de cuentas seguirá basándose en la fiscalización del uso y la comprobación de los recursos. El programa Constrúyete es un ejemplo de que si existiera voluntad política, se podrían establecer alianzas entre gobierno y sociedad civil organizada, pero también es un ejemplo de que la falta de mecanismos institucionalizados puede romper con estas alianzas. Constrúyete es un programa en el cual un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a lo que leo en el estudio, jugaron un papel fundamental en reorientar un programa a un enfoque de creación de comunidad educativa, a un enfoque de participación social, a un enfoque de relación positiva con la comunidad para generar mejores oportunidades para los jóvenes. Ese rediseño del programa es un rediseño que se logra gracias a la participación de la sociedad civil y de cierta manera en un primer momento del programa a una apertura del gobierno para que eso suceda. El programa nosotros lo diseñamos para la SEP. Trabajamos, lo diseñamos, lo entregamos porque consideramos que era un programa de política pública y que es el gobierno de México quien debe dirigir la política pública. Se empezó a funcionar el programa
con las ONGs trabajando en los planteles. El diseño decía que una organización en cada estado debía, a través de facilitadores miembros de las ONGs externos a las escuelas, debía animar y acompañar las actividades del programa. Y la SEP debía dar a las organizaciones de la sociedad civil el recurso necesario para que eso sucediera. Como no había este mecanismo, nos enfrentamos a ese problema y fue así como la Secretaría de Educación Pública decidió invitar al PNUD, a una agencia de Naciones Unidas, primero para que hiciera una labor solo de puente de transferencia de recursos. Lo que pasó después fue que el equipo del PNUD, de la Agencia de Naciones Unidas, no solo tuvo una función administrativa, sino que empezó a tener una función directiva del programa. Y fue ahí donde las organizaciones pasamos de ser un grupo de decisión de la política pública educativa, pasamos a ser un grupo que solo operaba las acciones, pero no más estuvimos en el nivel de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil no solo se les debe de ver como implementadoras o contratistas de servicios educativos, también tienen un papel importante de entender los problemas públicos y ayudar a diseñar mejores políticas y programas educativos. Algunas de las recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública son crear un interlocutor con las organizaciones de la sociedad civil que tenga capacidad y atribuciones para coordinar múltiples programas, oficinas dentro de la Secretaría de manera transversal y que pueda justamente trabajar con el programa de escuelas de calidad o con Constrúyete, mejorando la interlocución, el reconocimiento, el apoyo de las organizaciones, entre otras. Colombia, mi país, tiene un buen espacio para hacer, por ejemplo, el Plan Decenal de Educación, un plan a 10 años con participación muy activa de la sociedad civil. Tiene muchos espacios para participar en los planes de desarrollo en lo que tiene que ver con educación, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Y hay un avance en las estrategias, mecanismos y financiación para la elaboración de alianzas. Lo mismo ocurre en Brasil. En Brasil se ha hecho en este momento se está otra vez discutiendo marcos de una relación mejor entre gobierno y sociedad civil, porque se ha entendido que la colaboración y la participación, aunque no sean alianza, pero sí siguiendo políticas públicas, trae efectos muy positivos para la educación. Pues la recomendación sería fundamentalmente que nos hicieran caso, que nos pudiéramos comunicar y pudiéramos expresar nosotros lo que queremos y ellos que nos digan cuáles han sido las razones por las cuales no hemos podido entrar a esos catálogos. Que tengan su propio fondo de conversión y la sociedad civil tenga los canales abiertos para participar y pedir recursos, porque ahorita no sabemos ni cómo se asignan. Es hora de pedir y de participar en hacer una política explícita de reconocimiento y promoción del trabajo que están haciendo las organizaciones en las escuelas, con los docentes, en la política educativa, y de abrir el sistema educativo que hasta ahorita ha sido bastante cerrado, bastante excluyente, no solo a la participación de los padres y de la comunidad educativa, sino de la sociedad civil.